Otro de los frentes que tiene abierto el gobierno es con la ciencia, es con los investigadores. Parece que no tiene un gran cariño por la ciencia y por la investigación. Es como que el gobierno plantea que, bueno, los tiene que soportar, no le interesa mucho. No es un costado por el que el gobierno quiera avanzar hacia un mejor horizonte de investigación y de ciencia en Argentina. Pero vamos a pedir testimonio a los científicos. Vamos a hablar ya mismo con Jorge Geffner, que es investigador del CONICET. Ustedes recuerdan cuántas veces lo hemos convocado durante la pandemia, investigador del CONICET, para que él nos explique entonces cómo sienten los científicos que son tratados desde el gobierno. Jorge Geffner, Néstor Zula, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Bueno, Jorge, ¿cómo sienten los científicos que son tratados por el gobierno? No, mira, lo que hay hoy por hoy es, obviamente hay un destrato, pero más allá del trato y destrato hay un ajuste infernal, infernal. Ujú, Nosotros estamos hablando de una política cientificida directamente. Y lo ujú, sufrimos, y se expresa ese sufrimiento, primero, que se nos está yendo muchísima gente, fundamentalmente entre los investigadores más jóvenes, porque no tienen perspectivas de poder seguir haciendo ciencia en el país. Si vos claro, querés hacer ciencia hoy por hoy, por ejemplo, tenés que ingresar al CONICET. El ingreso como investigador al CONICET hace año y medio desde el cambio de gobierno está cerrado. Pese a que está hubo congelado, concursos, vacantes congel congeladas. sí, además vacantes hay porque entre jubilación, fallecimientos y renuncias, que hay muchas, hay cerca de 1.800 puestos que se han perdido, pero no se reemplazan con ninguna alta. Ya hay concursos Claro, hechos en los cuales fueron seleccionados eh, sí, 800 personas, 800 profesionales para ingresar, y ya eso claro, está hace más de un año, y esos no ingresan y no hay ninguna garantía que ingresen. Entonces, primer asunto, en la posibilidad de seguir haciendo ciencia te bloquean totalmente. Segundo, los sí, financiamientos. Había claro, proyectos que ya venían siendo, que han sido evaluados, acreditados, habían sido empezados a financiar, y el 90% de esos proyectos están bloqueados. No recibe un claro. peso de financiamiento. Entonces, y por otra parte, ni hablemos del deterioro salarial, que da cuenta, qué sé yo, entre un 30 y 40% de pérdida del último año y medio, dependiendo de la categoría. Si vos tomás, por ejemplo, un becario, que es un Sí, profesional que está haciendo un doctorado, es un profesional, no un estudiante, un profesional que recibe un doctorado sí, de la Agencia Nacional de Promoción Científica, no llega a los 800.000 pesos, estás hablando de un ingeniero, un médico, un ingeniero agrónomo, qué sé yo, no llega a los 800.000 pesos con bloqueo de título, porque la dedicación a la investigación es full time. Entonces, todo eso es un ah, combo. no puede tener actividades particulares paralelas. No, porque la dedicación más en un país con el relativo desarrollo nuestro, el principio de dedicación completa o full time a la investigación es el que permitiría que vos hagas un poco de ruido y generes cosas. Si tenés 3, 4 trabajos es una dedicación muy parcial. Es Entonces el como el concepto, abogado que entra a la justicia y tiene la matrícula suspendida como abogado, digamos. algo así, algo así. Pero claro, acá lo Claro, tenés suspendido el otro con un sueldo realmente que la persona que tiene que pagar un alquiler no puede hacerlo, digamos. Es decir, tú claro, necesitas un claro. familiar que te ayude para Ahora, poder. al CONICET, ¿entran científicos o entran universitarios que se reciben de científicos? ¿El CONICET es No, no, un no, no. lugar para científicos o se forman científicos? No, no, se forman, porque vos lo que tenés que Ajá, tener es un título profesional. Entonces vos ah, tenés bien. ingenieros, Mm, médicos, bioquímicos, abogados, físicos. mm, El título mm, es un título universitario. Y vos bien, te presentás junto con un director para comenzar a hacer investigación con un proyecto de investigación, pero una vez que ya estás recibido en alguna universidad nacional o privada. Y ahí haces una bien. primera etapa que es una tesis doctoral. Ajá, Y después es perfecto. donde está bloqueado, termina la tesis doctoral. Querés entonces hacer, seguir haciendo ciencia, entonces tenés que entrar a lo que nosotros llamamos carrera del investigador. Eso está Carrera de bloqueado investigador. desde año y Ah, medio, entonces no podés darle continuidad y te vas afuera. Un éxodo claro. tremendo de gente. Ahora, por ejemplo, ¿dónde el gobierno ha desfinanciado más? Ya recién decíamos, en el congelamiento de vacantes hay 1.800 puestos disponibles que el gobierno no cubre. Ahí ya hay un desfinanciamiento porque hay 1.800 sueldos que no está dispuesto a pagar para completar cargos. Y en insumos, no sé, Claro, en probetas, en tubos de ensayo, en reactivos. esas son las A ver, líneas, claro, esas son las líneas de financiamiento. Vos presentás, vos como investigador y tu grupo presentan un proyecto. Ese proyecto es sí, evaluado por un jurado.
Si sí. te dan el ok a ese proyecto, recibís un financiamiento que siempre te cubre parcialmente, pero te cubre una Ajá, porción sustantiva del proyecto. Ese financiamiento está cortado. Está bien. cortado. Entonces, aún para proyectos que ya fueron acreditados 2 años atrás, Sí, si no le permite continuar, entonces, por un lado, no le permite a los jóvenes ingresar a la carrera de investigador, claro. no brinda fondos que ya están comprometidos desde antes, Sí. pero no se cumple eso. Y vos fíjate, te doy un solo dato. Cuando fue el cambio de gobierno ya veníamos, año y medio atrás, con un Ajá. porcentaje del Producto Bruto Interno en todo el país dedicado a investigación bajo, era del Mm, 0,31. Hay una ujú, ley de financiamiento que decía que este año, aprobado mm, 3 años atrás esta ley, teníamos que mm. pasar del 0,31 al 0,45. Y la realidad es Sí. que no solamente no aumentamos, sino bajó. ¿De cuánto bajó? Del 0,31 a 0,17, casi la mitad. Y eso se expresa en salarios, se expresa en suspensión de línea de financiamiento, se expresa en cada una de las aristas que hace la actividad científica. Ahora, ¿y qué hace un científico que, no, que presenta un proyecto que no tiene financiamiento? Entonces, ¿qué hace? Se siente y mira por la ventana, digamos, porque si el proyecto que Bueno, iba a desarrollar. mira, hay distintas cuestiones. Primero vos podés tener, nunca el financiamiento solo del Estado, vos también te podés buscar financiamientos alternativos que a veces los conseguís o no. Por ejemplo, yo En el vi CONICET, con los privados en pueden CONICET, sí. financiar el CONICET. Sí, hay muchísimos, Ah, muchísimos. Prácticamente, yo no diría todos, pero por ejemplo, en el área mía, que es ciencias biomédicas, sí. digamos, muchísimos proyectos y centros de investigación tienen colaboración con el ámbito privado nacional e internacional. Por ejemplo, Por nuestro ejemplo, instituto, un que está en Facultad, laboratorio puede financiar un proyecto del CONICET. sí, puede participar. Bueno, de hecho, vos fíjate, hubo, frente a COVID, hay el desarrollo de una vacuna, ¿sí? La Sí, vacuna ARVAC. ¿Cómo se hizo sí, esa vacuna? Que necesitaba fondos porque tenés que hacer estudios de fase 1, 2 y 3. Un grupo de CONICET, la Universidad Nacional de San Martín y un lugar privado que es Fundación Casará o Laboratorios Casará. Y eso, trabajando juntos, lograron eso. Y en general sí, hay muchos grupos de investigación que tienen acuerdo, algunos con industrias nacionales, otras con industrias internacionales. sí. Totalmente. Entonces, ahora, en el caso que no tengas eso, porque hay veces lo conseguís, hay veces que no lo conseguís, y hay Ujú, otros grupos que por las temáticas de trabajo les resulta más difícil conseguirlo. claro, En ese claro, caso lo llevas a una parálisis. Y la claro. parálisis en ciencia, vos fíjate, es un profesional que encima gana 800.000 pesos por mes con dedicación completa. Si Sí, realmente no puede hacer lo que lo apasiona, que es ciencia, se busca otra cosa. Se va al exterior, donde nuestros profesionales son bien reconocidos, o busca un lugar en la ajá, industria, en el ámbito privado. claro. Ahora, ¿qué pasa con un país que no desarrolla su ciencia y su tecnología? La tiene que importar, o sea que tiene que pagar más caro lo que produce, ¿no es cierto? Totalmente. La tiene que importar y eso es lo que está pasando cada vez más. Que incluso en términos generales se refleja también en la balanza comercial argentina y cada vez importa más y produce menos. También a nivel de Claro, conocimiento producís. También a nivel de claro. conocimiento producís cada vez menos, entonces no desarrollás vacunas, no desarrollás tecnología. Por ejemplo, Es Jorge, una... hay un montón de medicamentos Sí, que son drogas que tienen componentes importados, drogas importadas que bien podrían desarrollarse aquí en el país y ser más bueno, baratos para todos, ¿o no? mucho más barato, pero de la mano de la ley bases, el gobierno había un grupo importante de laboratorios nacionales que producían drogas genéricas, que Mm, son, digamos, es como la misma droga antiinflamatoria, pero que se produce localmente, y entonces sale muchísimo más barato. Se claro. clausuró todo lo que era el apoyo, el Claro. financiamiento a estos laboratorios nacionales. Entonces eso hace que las medicaciones sean cada vez más caras. Pero eso es una tontería del gobierno porque incluso a ellos les sirve para el PAMI, porque ¿dónde debe estar el mayor gasto de remedios del país? En el PAMI, que lo financia el gobierno. Absolutamente, Y entonces le absolutamente. saldría más barato al gobierno tener el desarrollo de medicamentos nacionales que tener que importarlos, salvo que haya un curro en el medio. Bueno, es tal cual, tal cual. Cuando uno habla de medicamentos, es tal cual como vos mencionás. Y cuando uno habla de medicamentos, por ahí está pensando en la aspirina o un antiagregante plaquetario, pero también tenés medicamentos de altísimo costo, que te estoy hablando de decenas de millones para ciertos pacientes por año. Y ahí se podría hacer Claro. un ahorro tremendo. Pero bueno, han bloqueado esa posibilidad. Yo creo que es un muy Claro. mal negocio para el país. Si hay otro negocio en el medio, no me consta, no lo descartaría tampoco. No, claro, no lo sabemos, pero
no lo sabemos, pero sí. Así es, tal Entonces, cual. eh, digo, ¿y cuál es la perspectiva? No, no hay perspectiva. O sea, es esto y nada Y si más. no, pero que si no cambia esto, es muy difícil pensar en una perspectiva Pero ¿por qué va a favorable, porque cambiar, digamos? ¿Por qué una mañana se van a porque no, levantar con otra? Porque como es porque no, ideológico esto es porque no, ideológico, esto no es sí, pragmático esto. no, Entonces, no, no, como, es como vos, no encima es la ciencia, circunstancial, coyuntural, no es que no, vamos a pagar la cuota de julio del FMI y en agosto liberamos los fondos para el CONICET. Esto no, 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 es no. dogmático. Entonces, Yo si no van a opino cambiar como lo vos, dogmático, esto va a seguir siendo así. hasta que haya un segmento cada vez mayoritario de la población afectado por esto. Y Claro, entonces esa gente empieza a presionar. Vos fíjate, para hablar de algo cotidiano, lo que es el Hospital Garrahan. Es la bueno, institución en medicina claro, más importante pediátrica en toda Latinoamérica, que tiene un nivel de claro. complejidad que no le alcanza. Hay algo parecido en México, una sola Sí, pionero, institución. pionero en trasplantes, pionero en un montón de Pero, pero, cosas. pero además que en nuestro área, que es el área de biomédica, cuando vos tenés o vos ves o tenés que dar un consejo acerca de un Mm, chiquito con problemas que va a un lado y no se lo resuelven, va a otro lado y no se lo resuelven, ¿qué es lo que se dice? Bueno, consultemos con el Garraham. Es claro, decir, que vayamos es al el lugar Garrahan. de referencia y está renunciando la gente, no solamente los médicos residentes, que ganan Sí, 800.000 pesos con una dedicación de 60 horas semanales. Está sí, renunciando también los médicos de planta, que son los que forman a los residentes. Está claro, vaciando el hospital y eso es un desastre. claro, 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 claro. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Yo todos los programas digo lo mismo, querían un cambio. Bueno, ahí tienen un cambio, muchachos. ¿Qué querés que te diga? Querían un cambio. Ahí tienen un cambio. Nadie le Necesitamos dijo un que el cambio cambio iba a ser para distinto. mejor, ¿no? ¿Eh? Necesitamos un cambio en un sentido opuesto, ese es el punto. Claro, claro. Bueno, Jorge Geffner, investigador del CONICET, muchísimas gracias por el No, testimonio y gracias, por la gracias a información. vos por el espacio. No, por favor. Buen fin de semana, muchas gracias.